común, una de las más usadas todavía, con la mayor trayectoria en la historia del uso de antibióticos, lo que han evolucionado. Ya les he dicho antes, la gente moría por un proceso infeccioso simple, obviamente cuando tenían algún déficit en la respuesta inmunológica, peor todavía, no había cómo controlar una infección, ¿no? Pero desde la época de los antibióticos, la era de los antibióticos, desde los estudios de Paul Ehrlich, que curó la sífilis con sulfas, el valsartán, la sulfonamida, se inició una serie de investigaciones, pero no fue la investigación, sino la casualidad la que permitió descubrir los antibióticos beta-lactámicos, ¿no? Por un accidente, supuestamente, según cuenta la historia, en el que Alexander Fleming hace caer un cultivo de hongos sobre un cultivo de bacterias, ¿no es cierto? El hongo era el Penicillium notatum y la bacteria era el estafilococo. Y obviamente él percata que el hongo inhibe el crecimiento, la proliferación, el desarrollo en las cajas de Tetris, que ustedes ya conocen, ¿no ves? El hongo inhibe el crecimiento de la bacteria, implica que se multiplique, que prolifere. Entonces utiliza este conocimiento para investigar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Esto fue, creo que dice en el libro del Dr. Barón en 1928, algo así, ¿no? Estamos en clase de historia como tal, ¿no? Es tan importante. Pero casi 20 años después, Chen y Crick, creo que son los investigadores que ya desarrollan, aíslan el compuesto activo del hongo, determinan qué es esa estructura química a la que le dan el nombre de penicilina, en referencia al hongo de donde proviene el penicilina notatum, la responsable de la inhibición de la proliferación bacteriana, y luego sobreviene una fase de crecimiento en el cual industrializan la penicilina, primero aislándola del hongo original y luego desarrollando su síntesis química, que ha permitido usar esta sustancia para el control de la evolución de los procesos infecciosos, ya dado un giro de 180 grados en lo que actualmente se puede hacer en un paciente que sufre un proceso infeccioso, ¿no? Antes era medio cierto, las sulfas se usaban antes, evidentemente, pero no había un conocimiento tan técnico, no sabían cómo actuaban, se controlaban un poco la infección, pero con la introducción de la penicilina, el conocimiento se hizo más científico, ¿no? Entonces, las penicilinas derivan como tal del hongo Penicillium notatum y Penicillium chrysogenum. Acá ustedes tienen la estructura química de la penicilina con el anillo beta-lactámico. Aquí, por si acaso, el anillo beta-lactámico incluye tanto la penicilina, a la cefalosporina, a los carbapenemes, a los monolactámicos, a los inhibidores de beta-lactamasa, todos ellos poseen en su estructura química el anillo 6 anillo medicinal, la estructura de la penicilina, ¿ya? Y acompañados del anillo diazolidina con el anillo beta-lactámico, como decía, el anillo aminomedicinal, ¿no? Este radical libre es donde, según la estructura química de la penicilina, se produce la variabilidad de formas que permiten tener diferentes tipos de penicilinas, ¿no? Vamos a ver que existen la G, la B y varias otras, ¿no? Por si acaso, el tema de la asignación de letras del alfabeto en las penicilinas proviene de la investigación también. La primera que han identificado con una propiedad para aplicación en humanos era la A, pero dado sus efectos adversos han descartado. La D, la C, la D, la E, la F, la G, agregada a la G, esa se usa, ¿lo ven? Esa no ha dado tantos efectos colaterales, ¿lo ven? Y esa era óptima para la aplicación en humanos. Ya, entonces ahí viene la nomenclatura. Ya, entonces ahí tienen ustedes el radical libre que puede tener acoplado en esta estructura química adicional que le da la característica de ser penicilina G, si es diferente, es la penicilina V, si es con esta característica es la medicilina, si es con esta característica es la maxilina,
bacteriana. Es igual que una membrana celular, ¿cierto? La membrana plasmática. Esta pared bacteriana está conformada por unión entre diferentes aminoácidos, ¿ya? Donde está la L-alanina, la glutamato, la lisina, la glicina, la D-alanina, y hay un sitio donde se une la D-alanina con la D-alanina, del lado opuesto, pero para formar este puente. Esta D-alanina rojita se va a unir con esta D-alanina que viene de abajo para formar este punto exacto donde estoy intentando marcar como puntero para dar estabilidad a la estructura de la pared bacteriana. Justamente este punto de unión es el que se beneficia por la enzima transpeptidasa. ¿Ya? Es la que favorece la unión de la D-alanina con la D-alanina del lado opuesto, la de arriba con la de abajo. ¿No ves? Y le confiere estabilidad a la membrana plasmática bacteriana. No a la membrana, perdón, a la pared. A la pared bacteriana. Y de esta forma es que la bacteria, gracias a esta amplia red de sostén que le confiere su pared celular, logra resistir en su interior una elevada presión osmótica. Entonces, la penicilina lo que hace es bloquear a esta enzima, a la transpeptidasa. Inhibe la transpeptidación, por eso dicen, ¿no ve? Bloquea la transpeptidasa, evita que se una esta D-alanina con esta otra D-alanina. Este punto de acá queda débil y la bacteria misma desencadena mecanismos autolíticos, enzimas autolíticas que la autodestruyen. ¿Por qué? Porque ella detecta que su pared está deficitaria. Entonces, degrada toda la pared celular y obviamente al no resistir la presión intraosmótica, prácticamente la bacteria estalla. ¿Ya? Como ustedes verán en las gram positivas, al ser la pared bacteriana amplia, la penicilina obviamente va a tener una gran posibilidad de interactuar, porque la pared bacteriana además es más proteínica, ¿no ven? En las gram positivas. Además que acá al medio no se ve la gráfica, obviamente. Acá en la gráfica o aquí en la membrana existen conductos, las porinas, por donde ingresa y se interiorizan en el espesor de la pared celular, de la pared bacteriana, la penicilina, y ahí es donde bloquea la transpeptidasa y provoca este sitio de debilidad en la pared bacteriana, ¿no? Gracias a las porinas, gracias a su peso molecular. ¿Ya? No atraviesa la membrana, atraviesa la pared. Entonces, eso hace que tengan menor espectro de acción sobre las gram negativas. Si ustedes ya hemos visto, recordarán una gráfica similar. La materia gram negativa está conformada por una membrana externa, una delgada pared celular y una membrana interna, ¿no es cierto? Una membrana plasmática. Entonces, para llegar a la penicilina primero debería atravesar la membrana externa. Y obviamente la membrana externa es altamente selectiva, no permite el paso de cualquier sustancia, entonces no logra llegar a una cantidad adecuada. Entonces, ha de ser uno de los primeros mecanismos naturales de defensa de las bacterias gram negativas que permiten resistir a la acción de la penicilina, porque no está en contacto directo con el sitio donde actúa, que es la pared, porque antes de eso está la membrana externa. Obviamente aquí hay canalización, hay sitios de unión
yo en el examen, por si acaso, les preguntaría cuál es el mecanismo de acción de la penicilina, si alguien me responde y mide la síntesis de pared bacteriana, no es que esté mal, ¿no ve? Pero eso lo sabe la doña del mercado, ¿no ve? Ustedes, estudiantes de medicina, con un alto criterio científico, tienen que conocer la intimidad. Yo ya les pregunté qué aminoácidos bloquean, ¿no ve? La unión de alanina con B-alanina, ¿no? Así es muy elegante. Pero bloquea la enzima transcriptasa, por lo tanto bloquea la transcriptación, que es lo que permite que se forme un enlace entre la D-alanina y la D-alanina del lado opuesto. ¿No ven? La clasificación, hay varias clasificaciones, por si acaso esta no está en el libro del doctor Barahona, no las clasifica así. Pero bueno, al final de cuentas la clasificación solamente es la forma en la que se esquematiza para poder entender, ¿no? Se clasifican según su origen en penicilinas naturales, semisintéticas y sintéticas, ¿no? Las penicilinas naturales quiere decir que obviamente provienen de una estructura química extraída del hongo Penicillium notatum, Penicillium trisomerium, ¿no? Y de ahí, como les decía, se han ido seleccionando según una secuencia alfabética las que se puedan aplicar en humanos. Han empezado en la A, B, C, D, E, G. Han encontrado la G y la G obviamente es apta para la aplicación en humanos. Dentro de la penicilina G hay algunas variables. ¿Ves? Hay sódica, hay potásica, hay procánica y hay benzatínica o benzatínica. ¿Ya? Esas todas son penicilina G. La diferencia entre ellas es la velocidad de absorción, ¿no? Por las características como estas penicilinas además no se pueden administrar por vía oral, se administran exclusivamente por vía intramuscular o por vía endovenosa. Entonces, cuando se administran por vía intramuscular, la G sódica y la G potásica tienen una acción rápida. En 30 minutos logran ya demostrar picos plasmáticos óptimos para garantizar un efecto antibacteriano. ¿No ven? La procáinica, que está acoplada a un anestésico, que es la procaína, porque es muy dolorosa, justamente. Tiene una acción que más o menos nos da cobertura de unos 10 días por su lenta absorción desde el espesor de la masa muscular, una vez que se ha administrado por vía muscular, ¿no? Entonces te da cobertura de 10 días, ¿no? Y la benzatínica te da cobertura o tarda en absorberse y mantiene niveles plasmáticos casi por 30 días. ¿No ven? Qué interesante. Entonces esto ha permitido a la industria farmacéutica elaborar una combinación de estas tres penicilinas. ¿No ven? Han escuchado hablar seguramente del triapen o terbosilfor, ¿no ven? Un polvito blanco, ¿no ven? El triapen. Genial el triapen, ¿no? Ahora se hacen combinaciones, lo combinan con diclofenaco, con dexametasona, ¿no? Pega muy bien, ¿no? Cuando viene un paciente con una faringoamigdalitis, obviamente sospechamos de unos streptococcus, decimos, esto va a estar sensible a penicilina, le damos triapen fuerte, no fuerte para varoncitos, ¿no? Que tengan por lo menos 60, 70 kilos, ¿no? Pero para varoncitos de 45, triapen sí, ¿no ves? En la concentración. Lo que varía, ¿no ves? Combina las tres y te da cobertura de un mes. Alguna vez he visto que algún médico da triapen forte 3 días seguidos. ¿Qué da el shock? No tiene el mínimo sentido. La benzatínica ya te dura 30 días, para que no se da 10 días. Es completamente absurdo. ¿Ya? Nunca lo hagan. Si usan penicilina sódica, ya, días seguidos. ¿Ves? Días consecutivos. Si utilizas potásica, sí, hay días consecutivos, ¿no? Entre la G sódica y la G potásica solamente hay una consideración relacionada a que pueden provocar
canales, ¿dónde están esos canales? ¿Dónde? ¿En qué órgano es muy importante el potasio? La inyección letal de potasio, ¿dónde actúa? En el corazón, ¿no? Entonces, si le dan mucha penicilina hipotásica a un paciente, de repente puede tener, si es portador de una patología cardiovascular de base, puede tener una arritmia o algo así, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Y en los hipertensos, cuidado con la sódica, le estás metiendo sodio al paciente, ¿no? Y el sodio igual puede alterar, ¿no? Además que el sodio de manera evidente también altera otras iones, como el mismo potasio, el magnesio, muchos otros, ¿no? Entonces, se puede usar en los tiempos estándares de tratamiento de 7 a 10 días, por vía endovenosa, por vía muscular, se puede usar con buenas respuestas sin casi ningún riesgo, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta situaciones especiales, ¿no? Entonces, estas son las que se conocen como penicilinas naturales. La penicilina, o también llamada penicilina B. Es la única que se ha desarrollado y se ha categorizado como óptima para el consumo por vía oral. Penicilina B, penicilina B, a ver. Lamentablemente creo que nunca ha llegado a nuestro país. Yo nunca he usado. Creo que ahora hay, pero no he usado. No, muy buena. En su espectro vamos a ver enseguida, casi todos son iguales. Tienen una buena cobertura para especialmente gram positivos. Luego tenemos las semisintéticas, ¿no? Tenemos las penicilinasas resistentes, ¿no? Obviamente hemos dicho ya el otro día una secuencia lógica después del descubrimiento y la aplicación terapéutica de la penicilina fue que las bacterias han desarrollado mecanismos de resistencia. Entonces la ciencia farmacológica tampoco se ha quedado quieta, ¿no? Ha desarrollado fármacos que no sufran la acción de la penicilinasa, ¿ves? Producidas por las bacterias, ¿ves? Entonces han desarrollado las penicilinas sintéticas, penicilinasas resistentes, ¿no ves? Aquí ha quedado como historia la meticilina, la nafcilina, ya no se usa la meticilina por si acaso, ¿no? Porque provocaba cuadros de nefritis intersticial, justamente por las alteraciones iónicas que produce, ¿no? Es muy inflamatorio y el riñoncito sufre mucho. Pero se ha convertido en un punto de quiebre para hablar de un grupo de bacterias y la penicilina ha quedado como referente para hablar de meticilinos sensibles o meticilinos resistentes. ¿No ves? Como tal, la meticilina ya no se usa, solamente se usa para la nomenclatura. ¿Ya? Entonces, cuando lean meticilinos sensibles, quiere decir que estamos hablando de bacterias sensibles a este grupo. Y meticilinos resistentes, obviamente, así no se pueden trabajar con estos fármacos, ¿no? Después tenemos las isoxazolilpenicilinas, ¿no ves? La oxacilina, la difloxacilina, la cloxacilina, la flucloxacilina, que son muy buenas, especialmente para infecciones en piel, pega muy bien, pero entre una difloxa y una amoxi, era lo mismo a mí, prefiero la amoxi tal vez, ¿no? Pero se utilizan, ¿no? Yo veo que es como si tuviera un radio de costumbre, ¿no? Para infecciones en piel, les encanta usar, a los médicos generales les encanta usar dicloxa, no sé por qué. Deben pensar que es mejor que la amoxi, no lo es. En realidad no lo es. Pero infección en piel, dicloxa, ¿no? Sí pega bien, ¿no? Por su cobertura antibacteriana, ¿no? Cuando no te aparece, ¿no? Bueno, si te aparece un género resistente, aunque uses amoxi igual, ¿no? Ahora tenemos las penicilinas semisintéticas, pero estas, además de hablar de su síntesis química, ya hablamos un poquito de su efecto, ¿no? Entonces tenemos las aminopenicilinas, la amoxilicilina,
penicilina y la ticarcilina, muy buena, en este caso, como que reservados para situaciones especiales hospitalarias, ¿no? Y las ureopenicilinas, piperacilina y metoxilina, ¿no? La temoxilina, solo tenemos piperacilina y metoxilina. No, piperacilina, eso no sé si no estoy tan seguro. Dentro de las aminopenicilinas y las ureopenicilinas y las carboxipenicilinas, se ha realizado la combinación con inhibidores de beta-lactamasa, que como tal, vamos a ver, es otra familia, ¿no? Pero lo mencionamos aquí porque la combinación es comúnmente usada y es parte de lo que ustedes van a manejar, ¿no? Entonces se combina amoxicilina con ácido clavulánico, típico, ¿no ves? Se combina ampicilina con sulbactam, ¿no ves? Piperacilina, tazobactam, ¿no ves? También, por eso les hablaba de las aminopenicilinas antiamoxi y de las carboxi o ureopenicilinas. Pipetazo es buenísimo, ¿no? Piperacilina, tazobactam se utiliza muchísimo. ¿Sí? ¿Usted va al hospital? ¿Ha visto? ¿Quién? La doctora de bacteriología nos comentó que es una excelente alternativa, pero no en cualquier paciente. El paciente tiene que tener un perfil de manejo hospitalario, especialmente para asegurar que nuestros fármacos no tengan un mal uso ambulatoriamente para evitar que se generen resistencias, ¿no? Entonces hay que adecuar un poquito el perfil, ¿no? Excelente combinación, buenísima, porque además de que son de espectro intermedio, se les da el espectro entendido por el inhibidor de la beta-lactamasa. ¿Ya? Hablando del espectro, ¿no? Que se puede partir de la base de la exódica como referente, porque casi para todas es igual, solamente con algunas excepciones de las de espectro intermedio que incluimos, porque ya he mencionado aquí a un lado, ¿no ves? Se ha contado para eso. Pero actúa sobre el estreptococo, sobre estafilococo, yo diría ya no. Lamentablemente algunos libros siguen describiendo, en eso el doctor Barahona ha sido intrépido, yo diría, ¿no? Ya ha puesto en su libro, ya no se recomienda para estafilo. Es muy resistente a la penicilina. Ya prácticamente quien usa penicilina para una infección estafilocócica se está arriesgando demasiado, ¿no? Y bueno, como no tenemos ojos de microscopio, no sabemos qué germen es, un poquito a veces nos orientamos por la clínica, ¿no? Aún así es difícil, ¿no? Pero por la estadística hemos dicho, ¿no ves? La estadística es la que nos orienta a sospechar más un psicólogo de un estafilococo, ¿no? Y obviamente la evolución clínica. Si tu paciente en 2 días no ha bajado la fiebre, no le estás apuntando dentro del espectro, ¿no ves? Bueno, eso dentro de los cocos gran positivos, dentro de los cocos gran negativos, con todo meningococo, con gonorrea, ¿no? Son blanco, y si bien no son protocolizadas, pues, especialmente el meningococo, para el meningococo el protocolo dice una cefalosporina de tercera generación más vancomicina, ¿no? Lo vamos a ver también. A ver, ese es el protocolo, pero cuando te sale el programa y te dice es un meningococo sensible a la penicilina E, sacas la cefalosporina, sacas la vancomicina y te quedas con penicilina E solo. ¿A ver? ¿Por qué? Porque el reporte te ha dicho que es sensible. ¿A ver? Entonces se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque el protocolo dice que debes usar el fármaco con efecto demostrado de menor generación, ¿no ves? Entonces más sencillo es una penicilina. ¿Pero por qué es esto? Porque nos guardamos la cefalosporina, nos guardamos la vancomicina porque algún día puede aparecerse una cepa resistente, ¿ya? Actúa también sobre ácidos gran positivos, ácido diférico, actúa sobre el colesterol, bacillus anthracis, listeria monocitogénesis, actúa sobre actinomicetas, actinomicetas israelí, actúa sobre piroquetas, sobre el tetrapathal, no es tampoco que pero se puede usar.
penicilinas resistentes. ¿No ves? Se lo puedo mostrar aquí. Ahí está. Desde aquí también la penicilina y la ampicilina. No existe la penicilina, ¿no? Y obviamente también las combinaciones de amoxicilina sulfaurmánico y piperacilina tazobactam, ¿no? Para el control de infecciones por estafilococo resistente, ¿no? Y luego tenemos las penicilinas de espectro ampliado, son las aminopenicilinas, la ampicilina, la amoxicilina, la valcampicilina, que dan cobertura a bacillus, hemófilos, enterobacter, proteus, klebsiella, shigella, salmonella, y las carboxilas ureopenicilinas, que están claves, como estaba ya, la cobertura pseudomonas. El año pasado he generado en los estudiantes un odio a la pseudomonas, porque yo la odio a la pseudomonas, no que me ha hecho nada, ¿no? Gracias a Dios, pero he visto cómo ha hecho daño a otras personas. A ver, es un germen despiadado, ¿no? Las infecciones por pseudomonas son terribles, ¿no? Las neumonías por pseudomonas, infecciones en piel, donde sea se mete, son terribles, ¿no? Y lamentablemente es uno de los gérmenes que tiene o cuenta con mecanismos de resistencia y por lo tanto para el control de infecciones donde enfrentamos a la pseudomonas nos reservamos las carboxil o las ureopenicilinas. ¿No ven? Mejor si están combinadas con un inhibidor de beta-lactamasa. ¿No ven? Dentro de su farmacogenética hemos resumido de una manera más sencilla la medicina E, la fenoximetilpenicilina, la medicina B, la cloza, la ACI, la amoxil y la carbenicilina como referente, ¿no? Ahí está la administración, obviamente la función, por vía oral o parenteral, los que tengamos ambos podemos beneficiarnos de la vía según la necesidad, ¿no? Alto en las proteínas, excepto la ampicilina, la amoxicilina, que tiene una fracción libre elevada, una salida plasmática de 30 minutos y la eliminación renal, ¿no? Significativa, ¿no? Entonces aquí he tratado de resumir algunas cosas para no entrar en tanto detalle de las características farmacocinéticas una por una, ¿ya? Aquí dice todo, ¿ya? Los mecanismos de resistencia están determinados por los mecanismos de resistencia identificados para la resistencia contra penicilina. Las bacterias desencadenan alteraciones en el transporte, evitan que entre, alteraciones en los sitios de acción y la producción de beta-lactamasas, ¿no? Hay una clasificación compleja de las beta-lactamasas, ¿no? La clase, subtipos, ¿no? Tenemos penicilinasa, tenemos cefalosporinasa, tenemos varias enzimas identificadas, carbapenemasas, sí, que son las que inactivan a estas familias sobre cuando son administradas en los pacientes, ¿no? Entonces, estos son los de la reducción del transporte, la reducción de oxidación y producción de beta-lactamasas, ¿no? Lamentablemente, las penicilinas, por su característica, por su macromolécula, provocan unas reacciones adversas, dentro de ellas la más mencionada alergia, puede ser muy rápida o necesitarse de hecho la primera hora, se va a caracterizar por urticaria, edema neuronítico, edema neurotis, acceso asmático y puede llegar a shock anafiláctico, alto riesgo de muerte. También hay tardías que se presentan
haber una sepsis terrible. ¿No ven? Bueno, dentro de las reacciones no alérgicas simultáneas son los digestivos. No olviden que en el intestino y por la acción de la penicilina, que si bien no será tan efectiva sobre granos negativos, pero no estoy diciendo que no actúe, sí actúa, ¿no? Solamente que, especialmente contra el estafilo o con algunos granos negativos, no es lo más indicado usar una penicilina. Pero sí se puede, no piensen que no, se puede, ¿no? Pero cuando administras penicilinas por vía oral, especialmente, la fracción que se absorbe, bueno, va a ser un efecto sistémico, ¿no? Porque no se absorbe todo. Y ante dosis repetitivas se empiezan a producir un barrido de toda la flora intestinal bacteriana. Entonces, eso es lo que predispone a superinfestaciones, porque tú barres todos los gérmenes que son sensibles, ¿no ves? Estás liquidando, pero van a quedar vivos los resistentes, y esos resistentes van a multiplicar, van a desequilibrar la flora intestinal y van a establecer o van a generar una condición típica de infección intestinal y encima por una cepa resistente a penicilina. ¿No ven? Entonces hay que tener cuidado, hay que hacer siempre reposiciones de la flora intestinal y además hacer tipos de tratamiento protocolizados, ¿ya? Porque no se olviden que el efecto antibacteriano se puede hacer, si bien en las penicilinas está muy relacionado a una acción dosis dependiente, es decir, con la primera dosis ya tienes efecto. Muchos fármacos con las dosis repetitivas también se vuelven en tiempo dependiente. Ante la presencia del antibiótico en un tiempo prolongado, empiezan a ejercer acción antibacteriana. Entonces, terminan provocando un barrido de toda la flora intestinal. Por eso no hay que extenderse mucho. No es 7 a 14 días, 10 a 14 días, dependiendo de la infección, ¿no? Hasta 7 a veces se puede manejar la infección, ¿no? Puede provocar anemia, neutropenia, flebitis cuando se administran por vía endovenosa. El sitio de inyección puede provocar una inflamación de las medidas. La administración intraarterial puede provocar síndrome de Nicolau. ¿No ven? La toxicidad, dosis elevadas por tiempos prolongados pueden provocar encefalopatías, convulsiones clónicas, tónicas, mioclonías. Puede haber diversos grados de trastorno de la conciencia. La reacción de Jarvis-Alzheimer de los presentes. ¿No ves? Porque se han matado muchas bacterias, muy descritas, por ejemplo, con el Treponema pálido. Y las bacterias liberan sus toxinas y las toxinas, al estar circulando, se impregnan en la piel y provocan esta reacción alérgica. ¿No ves? Ya dentro se puede. ¿Ya? Que se caracteriza por enfermedad, cefalea, taquicardia, tos, ¿ya? Descrito con la sífilis, leptospirosis, antrax, meningocosis, leucemias. Contraindicación, obviamente, situaciones de antecedentes de alergia a la penicilina o situaciones de resistencia establecida. ¿No ven? Si sabemos que es resistente, la penicilina lamentablemente no nos sirve. Los motivos, una vez más, usen penicilina, pero usen con criterio. Cuidado esto que por ahí es resistente y ahí estén insistiendo. El doctor Torres me ha dicho que le dé amoxi, ¿no? Su paciente muriendo, ¿no? Animas que me llegan la demanda, ¿no? Muy usada para el estreptococo de muy alta sensibilidad, ¿no? Por eso es que creo que sigue siendo famosa la penicilina, ¿no? Y un poco, gracias a Dios, no ha mutado, sigue siendo muy sensible, ¿no? Ustedes van al hospital, a la caja, al Santa, donde quieran, van a ver la incidencia de neumococo y la bendición que significa en estos casos tener disponibilidad de penicilina, ¿no? También se puede usar en neumonía, en meningitis, no te digas de meningitis, que es un cuadro grave que conlleva un alto riesgo de muerte para el paciente. Se inicia, como siempre, ¿no? Toma de muestra y después hacemos el inicio del tratamiento, ¿no ven? Para una meningitis se va a poner a tercera generación con vancomicina, ¿no ven? Hasta tener el resultado del antibiograma, ¿no
¿Ven? Sale el antibiograma. Dice banco, retiro la cefalosporina. Dice cefalosporina, retiro la banco. Dice penicilina, saco las dos porque hay como penicilina. A ver, así. ¿En qué situaciones es la que más utilizamos la penicilina, no? En faringitis, faringomeningitis con sensibilidad comprobada, neumonía, otitis, endocarditis, conjuntivitis, infecciones estafilocócicas, tengan cuidado, ¿no? Si el estafilococo está por ahí metido, actualmente ya no se recomienda, ¿no? Infecciones por Neisseria, gonorrea, Neisseria meningitis, previa demostración de sensibilidad, sífilis, erisipela, listerosis, leptospirosis, salmonella, shigellosis, infecciones por pseudomonas, pero ya saben cuáles, ¿no? Las carboxy o las ureidopenicilina, esas son buenas para la pseudomonas. Médicamente la faringoamigdalitis típica, ¿no? La sinusitis, la otitis, la neumonía, ¿no ves? Esas son las cuatro más comunes para mí, ¿no? Y casi todas estas, bueno, aquí usamos las carboxilas para una neumonía, pero aquí puedo usar amoxicila, ¿no? Pega muy bien la amoxicilina, a no ser que el paciente venga con algún antecedente de resistencia, ¿no? Ahí tal vez le doy mejor macro, ¿no? O le puedo dar amoxicilina con ácido clorhidrato, ¿no? Que es el inhibidor de la beta-lactamasa, porque sabemos que el mecanismo más difundido entre las bacterias para lograr la resistencia a las penicilinas es la producción de beta-lactamasa, entonces le voy a dar un inhibidor de beta-lactamasa. Tenemos el ácido clorhidrato, el sulfatán, el tazobactam y la bueno, por ahí nomás. ¿Cuál? Otras indicaciones, la sífilis, la erisipela, dosificación, penicilina E, unidades internacionales. La penicilina se dosifica en unidades internacionales. 1667 miligramos equivalen a una unidad internacional. Si quieren hacer el cambio, vamos a ver esto, ¿no? La procaína o la lisatínica, que les he dicho que tiene una combinación llamada triafén, ¿no? La penicilina leofenoxmetilpenicilina, la cloxa, la anti, la amoxicilina y la carpenicilina, ¿no? O sea, en dosis, en adultos y en niños. Es incorporado porque ustedes me han dicho que les dé también las dosis kilopeso, ¿no? Por lo menos para que tengan, ¿no? Y el intervalo de horas para su administración, ¿ya? Algunas interacciones importantes, el probenecid y el aldopurinol. El probenecid interrumpe su eliminación por vía renal, compite por los mecanismos de filtración glomerular de la penicilina y mantiene niveles plasmáticos elevados, ¿no? Y además incluso mantiene un nivel plasmático en el túbulo. Por eso se usaba antes mucha penicilina para infecciones urinarias y pegaba bien combinada con probenecid. Ahora ya no se usa mucho, ¿no? A no ser que tengan una bola mágica y vean que es un germen sensible, ¿no? O tengan algún antecedente previo de sensibilidad, ¿no? De penicilina, y para aumentar su concentración plasmática pueden combinar con probenecid, ¿no? Producen la reacción disulfirámica, ya les hablaba de esta, ¿no ven? Que es el que se ha hablado de la reacción disulfirámica, es lo que les da a los borrachitos, les he dicho, ¿no ven? ¿Sí? ¿Les he dicho? Creo que sí, ¿no ves? ¿Cuál es el otro grupo? Claro, para el control de la ingesta de alcohol, ¿no ve? El efecto antabús, ¿no ve? El antabús es el nombre comercial, el principio activo es el disulfiram y le han sacado el nombre de efecto disulfirámico o efecto antabús, le dicen, ¿no ve? Entonces, la penicilina puede provocar efecto antabús, efecto disulfirámico. Entonces, mejor decirle al paciente que no tome, ¿no? Hay una creencia popular que dice que cuando estás en tratamiento con antibióticos no puedes ingerir bebidas alcohólicas. Mentira. Bien, obviamente puede haber algún riesgo de acción disulfirámica, pero eso va a ser muy variable, como cada 100.000, pero no, muy aislado, ¿no? Pero lo que sí yo creo, y estoy seguro, es que
es muy probable que no cumpla, ¿no? Porque se va a emborrachar, se va a dormir, no va a estar acorde a los horarios, ¿no? Entonces, es mejor decirles que no tomen, ¿no? Es mejor mantener el cuento, ¿no? De que sí anula el efecto, que el alcohol anula el efecto, pero es mentira, ¿no? Ustedes como médicos saben que es mentira, ¿ya? Puede provocar una luxuria. Profilácticamente se utiliza para el control de fiebre humana. Una dosis de penicilina hexaquina, que es la de depósito, ¿no ve? Y también se puede usar en contactos sexuales riesgosos con pacientes diagnosticados de sífilis. Entonces ya saben, si tienen un contacto con ustedes, pacientes, ¿no? Con una persona diagnosticada previamente de sífilis, se puede poner una dosis de penicilina hexaquina, igual para tener un control, una profilaxis, una prevención, ¿ya? Esto es lo que les decía, ¿no? Se explicó ahora en el penicilino resistente, ¿no? Lo utiliza para clasificar las cepas de bacterias que han desarrollado resistencia a todas las penicilinas. No se usa más como tal la meticilina. Pero cuando vean esta imagen, tampoco audio de penicilino resistente a la meticilina, ya saben que solamente está haciendo referencia a